Bien, ¿cómo están? Muy buenas. ¿Qué tal, muchachos, muchachas? El día de hoy vamos a dar inicio al tema de psicología. Vamos a entrar con la psicología científica. Vamos a ir poco a poco con el tema. Antes de empezar, quisiera dar un espacio del tema, para lo cual necesito que usted esté atento, que pueda anotar, ¿no? En una hojita sencilla o pensar muy bien en la respuesta. Les voy a dar un momento así para que lo reflexionen y pues coincidir, a ver si coincide, ¿no? Lo que tú has pensado o anotado con respecto a lo que vamos a ver, ¿sí? Entonces voy a empezar con esta introducción. Voy a presentarte un caso. El caso es de los colegios de Lima Norte. Te comento que se ha detectado que varios estudiantes del primer y segundo grado eh, presentan bajo rendimiento en el curso de comunicación integral. Algunos manifiestan que se debe a que es muy aburrido. Se detalla también que cuando están en clase los niños de este grado, que tienen entre 6 y 8 años, están inquietos y distraídos en esa clase. Sin embargo, cuando los docentes traen audiovisuales, como multimedia o pantalla televisiva, los niños están muy atentos y sus resultados de evaluación aumentan. A ver, meditemos un poquito, pensemos un poquito en este tema, ¿no? O esta situación. Quisiera poder de repente preguntarles a ustedes si podemos con eso determinar cuál sería o cuál consideras que sea el problema en este caso. Por ejemplo, algunos dirían, ¿no? Creo que de manera natural dirían, es el rendimiento académico. Están bajos en rendimiento académico. Pero en realidad parece que el rendimiento académico no es el problema en sí, es como el efecto, la consecuencia más bien. ¿Hay algún problema? Podemos optar por muchos. A ver, yo te pediría que en este momento tú pienses en una respuesta, ¿no? O sea, ¿cuál crees que sea el problema de lo que se ha mostrado aquí? ¿Ya? A ver, piénsalo un momento. Muy bien. Te voy a dar algunas alternativas. Vas a tener unas 4 o 5 alternativas de cuál podría ser el problema en este caso. Rendimiento académico, ya dije que podría ser una, pero más parece el efecto. La metodología arcaica. No define que hay una metodología arcaica o no manifiesta, ¿no? Pero podría ser. Maestros o docentes ineficientes. Creo que el ejercicio tampoco da referencia de que hay docentes que sean ineficientes, no son capaces de controlar a los chicos, nada de eso, ¿no? Aunque parece inferencia tal vez. Tenemos estudiantes con retardo, mira, tampoco dice eso, que está dentro de la edad. El uso de audiovisuales, podría ser, ¿no? Podría ser, no sé, a ver qué opinas tú. Podríamos mezclar incluso información, ¿no? O sea, podría ser, por ejemplo, que los estudiantes con retardo, eh, no sé, como están con retardo, tienen dificultades en rendimiento académico. Puede ser, pero no dice que haya estudiantes con retardo, ¿no? Mm, a ver, ¿qué te parece esta propuesta? A ver, vamos a ver, ¿ya? Voy a poner la propuesta. Formulemos el problema juntos. El problema es, ¿cuál es el efecto del uso de los medios audiovisuales sobre el rendimiento académico del curso de comunicación integral en estudiantes del primer y segundo grado de los colegios de Lima Norte? Puede ser, ¿no? Me pareció, no sé qué opinas tú, porque estaríamos viendo el problema que parece ser los medios audiovisuales, como que la causa, y pues el resultado que eso va a generar es el rendimiento académico. Entonces el problema es el uso de los medios audiovisuales en el rendimiento académico, ¿no? Vamos a ver si eso se puede tomar como un problema, ¿no? Y si ya tenemos un problema, hay que buscar una solución. Entonces voy a plantear una hipótesis, voy a proponer una solución. Vamos a ver, recuerda que la hipótesis es una propuesta de solución, como una opción, ¿no? Una solución tentativa. Mira, ¿qué te parece esta solución tentativa? Si utilizamos los medios audiovisuales, entonces aumentará el rendimiento académico en el curso de comunicación integral. Puede ser. ¿Qué les parece si nosotros haríamos eso? O sea, no sé si ustedes quisieran experimentar un poco
y comenzamos a usar audiovisuales, ¿no? En clases de los chicos de primaria, de primer y segundo grado, a ver cómo resulta. Y podríamos hacer eso. Podemos empezar. Mira, para poder hacer una investigación de este tipo, del tipo llamado experimental, donde vas a entrar a intervenir, necesitas tener un marco teórico. O sea, no puedes simplemente suponer que existe una etapa llamada niñez, me parece que tienen inteligencia, tal vez aprenden de una manera u otra, no, solamente en el vacío no se puede. Hay necesidad de que haya un marco teórico. Y en este caso podemos utilizar estas teorías. En estas yo te ayudo, pues, ¿no? Obviamente tú podrías leer un libro todo y argumentar sobre este tema, y acá también podría ayudarte, ¿no? Desarrollo de inteligencia, de Piaget, por ejemplo. Tú recordarás, ya que estamos en un ciclo más avanzado, que la teoría de Piaget nos dice que son 4 etapas, ¿no? De la inteligencia o de la capacidad cognitiva, y que pues se va desarrollando. Y si son niños entre 1 y 2, primer y segundo grado, entre 6 y 8 años, pues están en una inteligencia o una etapa o un estadio pre, em, preoperativo. A ver, vamos a pensarlo, 0 2 años, 2 a 7 años, ¿no? Preoperativo en el primer grado, y probablemente pasando ya a operaciones concretas. Entonces podría aprovechar esa teoría, mira. También desarrollo humano, podría tener alguna teoría del tema de ciclo de vida y todo ello. Teorías de aprendizaje, ¿te acuerdas del condicionamiento clásico? ¿No? Que ellos aprenden por asociación. De repente alguna canción, una música le hace recordar algo que le hace prestar atención. De repente condicionamiento operante, quizá estos usos de multimedia ayudan a que ellos estén más atentos porque le refuerza de repente como, no sé, le agrada, le alegra estar sentadito, haciendo, mirando y todo eso, ¿no? ¿Quién sabe? Entonces podemos usar varias teorías de aprendizaje también, incluso la de Vygotsky y todas ellas. Entonces ya tenemos un marco teórico. Muy bien, ya tienes tu marco teórico. Ahora sí, puedes determinar qué variables vas a trabajar. Recuerda que si vamos a experimentar, existen dos, ¿no? Variable independiente y variable dependiente. La variable independiente es la causa, la variable dependiente es el efecto. Y desde un momento inicial habíamos aclarado que la variable independiente pues sería en este caso, ¿cuál dijimos? Ya te olvidaste. No, ¿verdad? Por supuesto. La variable independiente es el uso de medios audiovisuales, ¿correcto? Y la variable dependiente, la cual va a ser el efecto, va a ser pues el rendimiento académico del curso de comunicación integral. Ahí está, ¿ves? Entonces tenemos variables también. Y te cuento que ya se hizo, ya hicimos, jóvenes, ya investigamos, ya fuimos, hicimos el uso de audiovisuales en colegios y todo, y mira lo que sucedió. Pero ¿sabes qué sucede? Tuvimos que hacer lo siguiente. Imagínate que tuvimos, ya, ponte en un colegio de 1000 alumnos, ¿ya? De 1000 alumnos había pues, imagínate, 700 mujeres y solamente 300 varones. Era un colegio así. Entonces yo voy a sacar mis muestras, por decirlo así. De los 700 he sacado, ponte, unos 200. Y de esos 200 he tenido que obviamente mezclar entre varones y mujeres, 70% mujeres y 30% varones, a la misma proporción de la población general. Y cuando yo tengo ya esa cantidad de alumnos, tengo 200, voy a separar 100, 100. ¿Por qué va a separar 100? Porque 100 va a ser para aplicarle medios audiovisuales y 100 va a ser para no aplicarles. Y cuando yo los tengo separados, puedo verificar si los medios audiovisuales que se usaron aquí cambiaron sus resultados de notas o si siguen iguales. Y ellos también, si no uso audiovisuales, siguen iguales o han cambiado sus notas. Vamos a ver. Y aquí tengo los resultados. Ahí está. Mira, grupo experimental va a ser el grupo de 100 que se le aplica la variable. Por eso dice sí se le aplica variable independiente, o sea, se le aplica el uso de multimedias. Tenían 13 antes del uso de multimedia, ahora tienen 18. En el grupo control, aquellos 100 que no tuvieron, pues en este caso, el uso de multimedias, ellos tenían 13 y siguen teniendo 13.
¿Qué quiere decir? Claro, jóvenes, en conclusión, después de los resultados podemos decir que por fin aceptamos la hipótesis. Si utilizamos medios audiovisuales, entonces aumenta el rendimiento del curso académico del curso de comunicación integral. Muy bien, jóvenes. Acabamos de hacer una investigación. Te aseguro que toda esta secuencia y más específica todavía vas a llevarlo a la universidad. Así que has avanzado un poquito. Pero te contaré que también esto demuestra que la psicología en investigación también brinda resultados. También beneficia a la humanidad. Claro, justamente lo que estamos viendo en este momento es que la psicología no es simplemente un suponer, un parecer, sino que la psicología ahora es una ciencia. Antes era una especulación, incluso en la etapa filosófica, netamente, donde pensaban pues que la psicología era una rama solamente de la filosofía, que era subjetiva, que no había comprobación de nada, ¿no? Y que se podía decir del alma, ¿no? El estudio del alma, nada más. Sin embargo, ahora la psicología ya tiene rango de ciencia. Y uno de los beneficios que sea ciencia es que cumple funciones de la ciencia. Describe, predice, ¿no? Describe, explica, predice, aplica. Ahora, en esta investigación estamos explicando. Si utilizamos medios audiovisuales, entonces aumentará el rendimiento académico. Estamos tratando de explicar una forma de propuesta de lo que hemos encontrado, ¿no? Entonces, ahora sí, habiendo conocido que la psicología sí brinda resultados, sí aporta a la humanidad, vamos a entrar al tema en sí, ¿verdad? De repente alguno tiene duda, alguno está preguntándose ciertas cosas. Vamos a aprovechar justamente en este momento para entrar pues al tema en sí. Ya voy a abrir estas diapositivas, les voy a pedir que ustedes más o menos si tienen ahí una hojita, algún tipo de repente material a la mano o el mismo material que nosotros hemos enviado también, de repente lo tienes a mano para que también puedas ahí anotar tus notas adicionales, contenido adicional, ¿no? Tú sabes que cada clase te brinda contenidos adicionales también. Muy bien, entonces voy a abrir el sistema ahora de las diapositivas que ya se te han brindado y vamos a entrar al tema. Bien, entonces no sé si ya lo puedes visualizar. Vamos a ver, voy a cambiar de diapo para que para que podamos verificar. Ahí está. Muy bien, jóvenes. Entonces vamos a empezar. Ya te mencionaba que la psicología es una ciencia que investiga los procesos psíquicos a través de la conducta, ¿verdad? Te lo había comentado. Bueno, te había comentado que es una ciencia, tienes razón. No te había comentado que es una ciencia que estudia actualmente los procesos psicológicos. Ya, mira, la psicología actualmente, de manera más científica, busca tratar de tener descripciones, ¿no? Información más objetiva. Y como sabemos que los procesos psicológicos son aquellos procesos que están dentro del ser humano, es decir, mi alegría, mi motivación, mi pensamiento, yo lo tengo, tú también lo tienes, pero no podemos tocarlo a menos que yo los exprese en mis conductas. Por ejemplo, si yo estoy alegre, yo me voy a sonreír, claro, y esa sonrisa demuestra que yo tengo una conducta efecto de mi alegría. O cuando estoy enojada, ¿no? La mirada de tú ya sabes quién. Claro, tu mami, ¿no? Tu mami cuando se molesta ya. Su mirada así de tiburón, como dicen algunos, ¿no? Demuestra que tiene pues enojo dentro. Y tú ya sabes, ¿no? Ya estás a punto de correr. Entonces, ¿qué sucede? Ese proceso interno no lo puede tocar la psicología, pero quiere conocerlo. Entonces usa como medio a la conducta para poder conocer qué pasa en el ser humano. Por eso es que actualmente la psicología es una ciencia social, por cierto, que investiga los procesos psíquicos, ¿no? O sea, lo que pasa en el interior del sujeto mediante la conducta. Y la conducta es observable. Muy bien, la conducta es observable, medible, ¿no? Cuantificable, porque yo puedo ver, mira, por ejemplo, su conducta. Ella está hablando o explicando, demostrado en sus manos, en su mirada hacia el sujeto, su boca que se está moviendo, ¿no? Su cuerpo que está extendido, ¿no? Demuestra que está ejecutando un hablar. Él está analizando probablemente dentro de su mente,
pero está también escribiendo, ¿no? Anotando. Ahora, ella puede estar preocupada, quién sabe, sus expresiones pueden mostrarse, ¿no? Pero no lo que pasa necesariamente adentro, pero al menos se puede mostrar en su conducta. Ahora, la psicología es una ciencia desde la creación del primer laboratorio experimental en el año 1879 en Alemania, ¿verdad? En Universidad de Leipzig, fundada por Wilhelm Wundt. Recuerda que Wilhelm Wundt fue aquel que logró que la psicología sea colocada como un rango de ciencia, ¿no? Y en ese tiempo, pues Wilhelm Wundt aportó muchísimo a, en este caso, el logro de este cometido, ¿no? De hacerlo ciencia. El primer laboratorio científico estableció un método, el método introspectivo, ese es su aporte de ellos, el método introspectivo. Así también desarrolló o logró que ese laboratorio que fundó al tiempo se institucionalice, es decir, que se vuelva un instituto de investigación. Y justamente los aportes que encontraron tuvieron que hacer, él pensó y lo hizo una revista de psicología, aquella que fue difundida en toda Alemania, luego pasó a Estados Unidos y a otros lugares. Entonces, así podemos ver cómo nace la psicología, bastante joven, por cierto, a la fecha, ¿no? Y la psicología sigue aportando. Incluso ahora, en épocas de pandemia, los psicólogos somos bastante demandados, bastante, no demandados judicialmente, no te confundas, sino pedidos para consulta, temas de ansiedad, de depresión, de pérdida, ¿no? Y muchas cosas, porque el psicólogo, a partir de ese tiempo que se vuelve ciencia, ya comienza a experimentar, a encontrar resultados que pueden validarse o que pueden ejecutarse en general también. Y vamos a continuar entonces. Aquí también queremos considerar esos procesos psicológicos que te estaba refiriendo. Procesos cognitivos, afectivos, psiconativos, volitivos. En los procesos cognitivos, yo quiero aclarar que en este caso la persona permite, o sea, los procesos cognitivos, los procesos internos llamados cognitivos, nos permiten conocer la realidad. Por ejemplo, si yo te preguntara a ti, ¿tú conoces qué es la tuna? Yo creo que tú me dirías, sí, yo sé que la tuna es algo pequeña, puede ser roja, verde, naranja, morada, viene con espinitas, ¿no? Proveniente de la parte sierra del Perú y es dulce, ¿no? Y muchas otras cosas me puedes describir. Probablemente sea porque tú ya has captado las sensaciones de haber comido o visto una tuna. Lo has visto, lo has saboreado, ¿no? De repente lo has olfateado, tal vez simplemente lo has visto también, entonces has tenido captación de ese estímulo. Y eso ha permitido que en tu mente se elabore la imagen de la tuna, se ha percibido también. Y eso se ha guardado en tu memoria. Y ahora, ya que estamos en una clase y no hay una tuna de por medio, ahorita no hay una tuna puesta aquí, pero en tu mente está la tuna. Y esa tuna que apareció en tu mente es una tuna que representa todas las tunas existentes. Claro, porque cuando tú piensas en una tuna, no piensas en una tuna justo esa tuna que está en tu casa. No, no creo que pienses en esa tuna, ¿no? Sino piensas en una tuna que representa todas las tunas existentes. Es más, yo te preguntaría, ¿de qué color es la tuna que está en tu mente? Ya, te respondiste. Yo te digo, la tuna que está en mi mente es entre roja y verde. Y no necesariamente va a ser igual a la tuya, a la idea de tuna que tú tienes, pero sí se parece en algo, ¿no? La idea que tú generaste ya es general, ya es abstracta, representa la tuna en general y es la esencia de la tuna, una fruta diferenciada de otras frutas. El pensamiento nos permite hacer eso, hacer generalidades y abstracciones de la realidad. Entonces, el pensamiento. Y cuando tú pones esa tuna que tienes en tu mente, le pones ojitos, le pones alitas, no sé, para que vuele la tuna, eso se llama imaginación. O sea, tu mente cuando elabora una imagen novedosa que no has visto antes, porque no has visto una tuna con alas que yo sepa, o de repente sí, no sé, pero en tu mente se elabora primero, ¿no? Ahí está la imaginación. Entonces, a través de esto, te demuestro que los procesos cognitivos nos permiten conocer la realidad, nos permiten guardar la realidad, reflejarla en nuestra mente, ¿no? Justamente estos procesos que estamos clasificando se denominan por reflejo,
¿Por qué? Porque en nuestra mente se van llenando de conocer, de datos, a través del contacto con el medio, mediante esos procesos que te he mencionado. Esos se llaman procesos cognitivos. Los procesos afectivos son aquellos procesos donde en este caso surgen de la relación del sujeto con el entorno, ¿no? Según refiere aquí, está en relación del sujeto con el entorno en base a sus necesidades. Ya. Por ejemplo, a ver, tú necesitas cuidar tu salud, ¿sí? Para ello, disculpen la humildad, usamos mascarilla, ¿sí? Esto es un elemento de la realidad que permite que tú te cubras de cualquier tipo de contagio del COVID. Pero cuando a ti te dijeron que era obligatorio usar la mascarilla, en primera instancia algunos se molestaron. ¿Cómo es posible? Me asfixio, me pica la nariz, me da alergia, me ahogo, qué horror, ¿no? La gente reaccionó así, se enojaron, a pesar de que hay una necesidad, o sea, la necesidad que yo tengo la satisface el medio, pero si eso que me está satisfaciendo me agrada o me desagrada, va a depender mi reacción. Por eso al decirte, ¿no? La mascarilla se usa sí o sí, y tú no te agradas por los efectos que tiene en ti, entonces no me gusta la mascarilla. Sin embargo, a otros dijo, uy, qué bonito, mira, vamos a crear nuevas mascarillas. Y comenzaron a crear mascarillas de colores, con caritas, con rostros, con labios, mascarillas de artesanales, ¿no? Y a ellos les gustaba hacer mascarillas, incluso usar sus mascarillas, ¿no? Ellos estaban alegres, porque para ellos cubrir esa necesidad con mascarillas creativas era muy divertido, se alegraban, se emocionaban, por decirlo así. Entonces, ahí surgen justamente las reacciones denominadas afectivas. Depende si los elementos del medio satisfacen tu necesidad y si la satisfacen si te agrada lo que satisface o si no te agrada. Por último, por ejemplo, tienes hambre, te cruje la barriguita, ¿no? Y tu mamá dijo, hijito, ahorita traigo el almuerzo. Y tú, bien, mi mamá es chévere. Y en eso trae tu mamita un pepián de choclo. Una masa de choclo con cosa verde, media amarilla, seca, así, ¿no? O sea, no lo hizo rico, porque el pepián es rico para algunos, pero salió feo ese día. Y tú ves, ¿qué es esto? Dices, ¿no? Y tú dices, ¿sabes qué? Qué asco. Asco. Es una reacción afectiva. O de repente, ¡ah! Sorpresa. Otra reacción afectiva. O de repente, ¡qué horror! ¿Qué cochinada es esta? Enojo. O de repente, oh mamá, ¿cómo has podido cocinar? Gracias. Y eso que ni plata hay, mamá, ¿cómo has hecho? De verdad, tú me alegras, mamá, eres tan linda. De repente, ¿no? Un sentir más allá, incluso de la alegría. Abrazas a tu mamá, le das su besito, gracias mamá que has cocinado, yo ni cocino, pero ahí estás tú siempre. Le das su abrazo, le muestras tu cariño y no es la primera vez. Desde pequeño lo haces y cada vez que ves a tu mamá te da hasta así como una sensación de alegría con tristeza, ¿no? Es que ya no tienes solo emociones, ya estás desarrollando sentimientos hacia tu mamá por los años de vivido, con ella, con él, con tu papá, con tus hermanos, con tus tíos, quién sabe, ¿no? Con quienes vives tanto tiempo y largo tiempo, que esas personas sean considerado algo significativo para ti. Una cosa es que tú veas a alguien y que te sonría y tú te sonríes, se ríen, se alegran, no sé, se alegran porque se han visto, quién sabe. Eso es una emoción de momento, ¿no? Pero otra cosa es que esa persona que tú ves y te has reído es una persona muy cercana, que la tratas, que tienes un sentimiento de amor fraterno, de amor hasta eros, ¿no? O sea, ese tipo de reacciones ya estamos hablando de sentimientos. Los sentimientos están considerados como procesos aprendidos, ¿no? Donde la emoción de alegría, tristeza se hace constante y se convierte en un sentir constante hacia alguien, ¿no? Puedes odiar, puedes amar, puedes admirar, ¿no? Puedes ser patriota, incluso sentimientos hacia algo específico, ¿no? Puede ser un objeto, una persona, un hecho, un fenómeno, dice. Y también existe en los afectos, por ejemplo, nuestra forma de ser emocional.
No sé si tú podrás decir con claridad cómo tú eres a nivel afectivo. Yo me considero una persona sensible. Sí, soy sensible, pero no tanto como antes, porque cada día uno va madurando. Pero ese aspecto de la sensibilidad hace que nosotros tengamos una manera de proceder. Ahora, yo no soy débil por ser sensible. Yo soy empática y humanitaria por ser sensible. Tú puedes ser colérico, de repente eres de los que se enoja rapidito, pero como has aprendido a nivel social, esa afectividad tuyo de colérico te canaliza más bien. Quiere decir que tú cuando juegas fútbol guerreas, ya te enojas, sí, pero guerreas hasta ganar. Peleas hasta el último gol y muchas veces ganas. No porque has jugado muy bien todos los partidos, sino porque has guerreado hasta el final. Tipo Brasil, ¿no? Empieza lento y acelera al final. Algo así. Pero ¿qué te ha permitido eso? Que esa energía de enojarte, esa rapidita que te irritas, que te dé fuerza para que lo hagas. Entonces, tu estado emocional, tu forma de ser constante, se llama estado de ánimo, ¿no? Pero eso, al pasar los tiempos, tú vas a ir dirigiendo lo mejor, pues, obviamente, ¿no? Si eres de las personas sanguíneas, alegres, empáticas, de buen humor y todo eso, chévere, pero a veces eso no siempre te juega bien. A veces de ser tan alegre te pueden tomar a mal. A veces de ser tan confiado o confiada te pueden lastimar. Entonces tú tratas de lidiar un poco ese estado tuyo y vas a ir un poquito controlando tu estado emocional también. Pero justamente el estado de ánimo es lo que constantemente tú eres. Puede ser colérico, puede ser de buen humor, de mal humor, sensible, calmado. Hay formas de estado de ánimo que tenemos los seres humanos. Entonces ahí tenemos otro proceso importante. Y no puedo dejar de mencionar la pasión. La pasión es otro estado afectivo, otra manifestación afectiva donde los seres humanos pues mostramos mucha fuerza emocional intensa hacia una actividad, ¿no? Hacia una actividad u hecho o persona, en este caso la cual dirigimos todo nuestro ser, nos apasiona, nos llena nuestro ser, nos redirige nuestros planes hacia ello. Por ejemplo, hace unos días estaba viendo la película Jotita. Ya, es una película, pues no, obviamente es muchas cosas reales y no reales. Pero aquellos Jotitas, muchos de ellos, no todos, sí se apasionaban por el fútbol, ¿no? Iban a diferentes tiempos, se esforzaban mucho, dejaban personas, o sea, se esforzaban por lograr su cometido. Algunos salieron para bien, completaron su pasión y están desarrollándolo ya como una profesión, pero otros pues en el camino se perdieron la dirección, ¿no? Entonces la pasión te lleva a seguir tu búsqueda, ¿no? A pesar de todo. En este momento me acuerdo, de repente, no sé si tú sepas de esto, hablando de los Jotitas, me acuerdo de los supercampeones, no sé si te acordarás. Ya en los supercampeones había un tal Roberto Cediño. No sé si las señoritas de repente no saben, yo te cuento, ¿ya? Roberto Cediño era un futbolista que jugó, creo que jugó en Brasil, ¿no? Y era uno de los mejores, ¿sí? En la historia que cuenta. Pero Roberto Cediño tuvo un tipo de lesión, algo así, y se dedicó al alcohol. Sin embargo, él siempre jugaba fútbol, o sea, esa era su pasión, al punto que después de esta lesión que tuvo, pues él dejó de permanecer mucho en el fútbol, pero estaba ya andando medio ebrio, y por ahí un día encuentra a unos jovencitos que están jugando fútbol y comienza a enseñarle fútbol. Y al final se vuelve como el DT de ese equipo y sigue metido en el fútbol. O sea, él, por más que haya llegado incluso a puntos extremos, volvió a la dirección de su pasión, ¿no? Claro, es un ejemplo de dibujo, ¿no? Pero hay casos reales, pues, pero en este momento me vino a mi mente acordarme de eso. Entonces ahí vemos procesos afectivos, ¿no? Y los procesos conativos volitivos son aquellos procesos que te dirigen hacia algo, una meta hacia algo, ¿no? Por ejemplo, te orientan a una actividad, a un objetivo. Tú quieres ser profesional, esa es tu meta, ¿sí? Y por eso tú estás bien motivado para llegar a ello. O sea, tú tienes el punto donde quieres llegar. Ahí está mi mirada, ahí quiero llegar. Esa es la motivación, te vas hacia allá. Pero somos conscientes, tú quieres postular,
quieres ingresar, quieres ser profesional. Muy bien, pero seamos algo sinceros en ese aspecto, que para ser profesional, para jugar como, perdón, para ser cachimbo y comenzar a estudiar, requiere bastante voluntad. ¿Qué es la voluntad? Es permanecer, mantener tu persistencia hasta lograr tu meta. Una cosa es tener tu meta, estás motivado, sabes lo que quieres, pero otra cosa es mantenerte para llegar a esa meta. Yo imagino que ahora que tú estás en este ciclo, tú tendrás que organizarte muy bien para poder aprovechar el ciclo tanto en la mañana como en la tarde. Incluso el día de hoy estás aquí en esta clase a nivel asincrónico, es decir, está fuera de un horario donde un docente te va a hablar directamente. Por supuesto que hago lo posible para que sientas que estás aquí conmigo. Yo también hago lo posible para pensar que tú estás aquí, ¿no? Entonces, justamente ahí está la voluntad, ¿no? Yo tengo que tener esta clase lista completa de todas las horas que son y yo tengo que mantenerme en esa convicción de la clase, ¿no? Igual tú tienes que estar pendiente, permanente en la clase hasta terminar tu clase, porque de esto depende las metas más adelante que tú tienes. Entonces ahí vemos la motivación que te dirige a la meta y la voluntad que te mantiene en este proceso para llegar a la meta. Eso se llaman procesos conativos volitivos, dirigido a la meta, ¿sí? Muy bien, entonces vemos clasificación de los procesos psicológicos. Muy bien, vamos a ver en este caso también para poder aclarar ciertos conceptos, como te referí hace un momento, que existen pues para que la psicología se vuelva ciencia, ha tenido que en este caso hacer uso de métodos. Y tú sabes que los métodos son el paso a paso para llegar a conocer un tema, profundizar, investigar algo. Justamente los métodos de la psicología son los que le han permitido encontrar resultados que sean favorables a la humanidad, pues, ¿no? Entonces, este método, hay varios métodos que usa la psicología y también varias técnicas, varias herramientas también. Por ejemplo, método que vamos a ver. El primer método que queremos conocer o recordar de la psicología es el método de la observación. No vayas a confundir un mirar con el método de la observación. Una cosa es que yo mire, estoy viendo, mirando. Otra cosa es que yo esté observando. Es más, el que observa tiene que saber qué observa. Por ejemplo, cuando yo veo malas conductas y tengo que describir esa mala conducta, yo tengo que observar muy bien, pero para eso tengo que tener teorías en mi mente, pues. Tengo que tener teorías de conductas apropiadas, conductas inadaptables, cómo decir qué conducta es, ¿no? Por ejemplo, berrinches, por ejemplo, golpes, ¿no? Lesiones, autolesiones, ¿no? Términos, conceptos, teorías que me ayuden a describir bien lo que yo quiero observar. Entonces, la observación es un método descriptivo que permite el registro de las conductas y plantear hipótesis, de acuerdo a lo que yo observo, por supuesto. Se divide en dos tipos, extrospección e introspección. Quiero aclararte que el método descriptivo justamente sirve muchas veces para empezar una investigación. O sea, muchas veces estos métodos son los que inician una investigación y en otros casos son para poder tener mayor información de lo que voy a intervenir también. Entonces, cuando yo divido la observación en dos formas, por decirlo así, encuentro la introspección y la extrospección. Pero vamos a empezar con la introspección. La introspección, mirar hacia adentro. Y como te referí, no es un mirar de, a ver, creo que estoy bien, creo que no. Una introspección es cuando tú te autoanalizas, más o menos con un objetivo. Por ejemplo, mira, no sé si decirlo, me detengo o lo digo, lo voy a decir. Cuando tú sientes algo extraño, cuando alguien aparece y tú dices, no, yo me siento raro. Pero cuando tú ya escuchaste la teoría, el tema de amistades y enamoramiento,
sabiendo conceptos, sabiendo términos, sabiendo manifestaciones, sabiendo reacciones, conductas y todo eso, tú te autoanalizas. A ver, me pongo nervioso cuando está presente, check. Hablo tonterías cuando está presente, check. Me da dolor de estómago de vez en cuando está conmigo cerquita, check. Y así, ¿no? O sea, toda la parte teórica las puedes y comenzar a dar tus checks, ¿no? Por decirlo así. Te autoanalizas a ti mismo. Y esto permite la observación directa del proceso psicológico, o sea, lo que estás sintiendo dentro de ti, lo que estás pensando, lo que te está motivando, ¿no? Ahí, directamente. Las imágenes que aparecen en tu mente, las sensaciones, las emociones, ¿no? Los sentires que salen, que están en tu ser. Es bastante subjetivo, porque de repente tú me dices, sí, Miss, estoy enamorado, ya sé, ¿por qué esto? Y yo te digo, después, ¿no? Después de que ya te autoanalizaste, te digo, tú me dices que te pones nervioso cuando le ves, ¿sí? Sí. Pero, ¿a qué se debe tu nerviosismo? Es que estoy enamorado, Miss. ¿Seguro? Sí. Pero la vez pasada, hace unos días, me dijiste que estabas enamorado de otra persona también. O sea que tu enamoramiento es extenso, constante, fluctuante. No, Miss, es que yo estoy enamorado. Un poquito raro porque el enamoramiento no es directo, hay una atracción de por medio, luego un proceso de conocerse y ahí surge un enamoramiento, pero hay una subjetividad. Incluso hay chicas, chicos que dicen, yo le amo, ya pasa al extremo, ya también. Entonces, la subjetividad de aquella persona que se autoanaliza puede también perjudicar la investigación. Claro, yo estoy hablando de aspectos sentimentales, pero hablando de aspectos mucho más profundos como el intelecto, como la personalidad, la subjetividad tiene mucho que ver, mucho que ver. Entonces, justamente la ventaja es que observas rapidito, al instante inmediato, lo que pasa en tu ser, ¿no? Te autoanalizas. El problema es que puedes caer en subjetividades. Y la extrospección. Extrospección significa que la observación externa de las otras conductas. La observación externa, o sea, ya no es mirar hacia adentro de mí, introspectar, sino es mirar hacia afuera, la conducta que estamos emitiendo. Ahora, en este caso, ya no es el sujeto netamente el que se evalúa, sino es aquel ente observador. Por ejemplo, ¿no? En mi caso, yo he pasado ello con los estudiantes justamente de nivel preuniversitario. He tenido el privilegio de estar en las aulas observando conductas de chicos o grupos que son inquietos. Había un tiempo en la academia un plan piloto para aquellos estudiantes que se estén portando inquietos en sus aulas y estén perturbando las clases. Y probablemente sean aquellos que tengan bajo puntaje y todo eso, ¿no? Entonces yo tenía que entrar a las aulas en incógnito porque no me conocían ya que yo era psicopedagoga y me vestía pues con ropa media deportiva, o sea, yo súper joven como siempre y parecía una alumna. Entonces yo observaba, ¿no? Las conductas y colocaba qué hacían, en qué ubicaciones estaban, quiénes eran los que movían a la gente, en qué clase sucedía ello, todo eso, ¿no? Es observación externa de otras conductas, incluso no solo a los humanos, en ese aspecto hasta los animalitos pueden ser observados. Permite conocer los procesos psíquicos de las otras personas o de animales. Se establece hipótesis, ¿no? 2, 3 hipótesis, ¿no? Esto puede ser, por esto puede ser, también se puede plantear a través del observado. Es más objetiva porque es visual, ¿no? Yo estoy viendo, no estoy ahí presente, yo estoy atendiendo eso. Pero el problema puede resultar sesgada de investigación si el sujeto sabe que lo observa. Si bien es cierto, trataba de infiltrarme como estudiante en la clase, algunos profesores me decían que pareciera que me perdía en la clase, que no sabía quién era alumna y quién era yo. Ya, chévere, pero eso eran los profes a veces, ¿no? Pero los estudiantes son más observadores, ¿no? Entonces, o a veces los estudiantes, como se conocen entre ellos, saben quién no es de su grupo, ¿no? Entonces ellos trataban de portarse bien. Claro, el detalle era que al principio, de ahí sí caían en el juego, ¿no? Pero de una u otra manera, cuando tú investigas a nivel de observación, el hecho de que ellos sepan que lo estás observando, sí puede sesgar. Por ejemplo, cuando haces selección de personal,
¿no? Quien ha estado en una selección de personal, saben que hacen tipo, no me acuerdo si se llama focus group o juego de roles, le dicen, creo. Juego de roles, ¿ya? Play, roles play, le dicen algo así. Roles play, ¿no? Juego de roles. En este caso te hacen un tipo de dinámica donde tú haces grupos y todo eso y ellos están observando. Y obviamente como tú quieres entrar al trabajo, tú vas a tratar de mostrar la mejor actitud, la mejor disposición para pues ser aceptado, ¿no? Y ese es el sesgo, ese es el punto que puede generar dificultad en la introspección. Muy bien. Ahora hay otros métodos. El método experimental. Me agrada saber, me alegra saber también que ya hemos visto este método. Mira, claro, hay una variante en el orden, eso hay que tener en cuenta, que puede variar el orden, pero lo que no varía es el objetivo. Mira, mira corazón, a ver, ya, aquí está completito. ¿Qué es el método experimental? Es lo que hemos hecho hace un momento. Fundamentamos el problema, establecimos el problema, determinamos la hipótesis, ¿no? Porque hicimos esto antes, luego dimos el marco teórico, determinamos las variables, encontramos resultados y sacamos conclusiones, ¿verdad? Esos fueron los pasos. Entonces, el método experimental que hemos practicado es un método causal. Busca causa y efecto, que busca explicar la causa y efecto. Se manipula variables por parte del experimentador. Mira, justamente del tema, el uso de multimedia en una clase. Parte del experimentador en situaciones controladas. Estas son situaciones controladas. Mira, no hay puertas abiertas, no hay gente que está dando vueltas alrededor. No. Estas situaciones son controladas. Este es un ambiente experimental. Entonces, se manipulan variables por parte del experimentador en situaciones controladas. Se hace uso de variables. ¿Ya? ¿Cuáles son las variables? Mira, ya te lo había explicado, lo habías recordado. Variable independiente es aquella que denominaba variable causal, estímulo-acción, o sea, la variable causa, ¿no? Uso de multimedias, por ejemplo. Y la variable dependiente es la que más o menos refiere al efecto, ¿no? Quiere decir al resultado o acción, o sea, el efecto. Y en ese caso era rendimiento académico, ¿verdad? Y luego vemos la variable de control. Ahí quiero aclarar que refiere a las condiciones del ambiente y características de los sujetos experimentales. O sea, quiere decir que cuando uno está investigando, así como en este caso, va a considerar a la población con sus ciertas características. Mira, aquí tú no ves niñitos, aquí tú no ves adultos mayores, no ves chicos de la calle, sino que se ha tratado de establecer una variable de control, por ejemplo, la edad, por ejemplo, el grado académico. Como en el caso del ejercicio dijimos primer y segundo gradito. Podríamos haber tomado edad también, de 6 a 8 años. También podríamos haber hecho eso. Entonces, cuando digo variable de control, me refiero a aquella variable que puede, que se establece para homogenizar la muestra. O sea, para que la población que voy a tomar sea casi parecida en algo, ¿no? Homogenizarla. Y el ambiente donde yo voy a hacer mi experimento, que no haya ninguna situación extraña. Justamente las llamadas variables extrañas son aquellas variables, ¿no? Aquellos hechos o fenómenos cambiantes que son fortuitos, que ponen en peligro la investigación. ¿Qué tal si yo estoy haciendo mi clase multimedia bien chévere y hay un temblor? Se me rompe la pantalla, jóvenes. Ya, esa es una variable extraña, pues yo no tengo control sobre ella, pero fue fortuito. O de repente a uno de mis alumnos le da epilepsia. Imagínate. O de repente estoy en la clase, estoy explicando y estoy afónica. Y ya no me entienden los chicos lo que yo explico, ¿no? Entonces, esto en este caso serían las variables extrañas, porque alteran. O de repente, incluso mira, hay tantos jovencitos, de repente por ahí se filtra uno de otro colegio. O se filtra un alumnito que es mayor, pero que parece de los chicos de su edad. También es una variable extraña, no esperada y que no sabíamos, ¿no? Puede pasar, pero las mayores variables extrañas son fortuitas, son algo no predeterminado, que pueda surgir y cambiar los resultados, ¿no? Eso más que todo.
Muy bien, entonces ya hemos visto cuándo es una investigación del tipo experimental, de acuerdo también a lo que hemos conocido, ¿sí? Y vamos a ver ahora también algunos ejemplos. A ver, quisiera tu participación, sé que estás ahí, así que anota por favor y trata de decirme cuál es la que tú consideras. Mira, vamos a decir el experimento o en todo caso el método experimental y vas a detectar en estos las variables, ¿ya? Para empezar, se desea conocer cuál es el efecto de usar la musicoterapia sobre la depresión y en los jóvenes del séptimo y octavo ciclo de la Facultad de Ingeniería de Sistemas de la Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional de Ingeniería, la UNI. Muy bien, a ver, podrías pensarlo un poquito y me dices cuáles son las variables, la variable independiente y cuál es la variable dependiente, para empezar. A ver, piénsalo un momento. Ya pensaste mucho. Ok. Se desea conocer cuál es el efecto de usar la musicoterapia sobre la depresión. Como en estos ejercicios se busca causa-efecto, ¿cuál sería la causa? ¿La musicoterapia sobre la depresión o la depresión sobre la musicoterapia? Bueno, es entendible que vamos a tener que manipular la que es variable independiente, la causa, pues, para que dé los efectos que yo quiero. Entonces, si yo manipulo la depresión, tampoco difícil, porque esto es un estado que va a tener un tratamiento y todo eso. Pero si yo manipulo la musicoterapia, tal vez encuentre resultados sobre la depresión. Entonces, mi variable causal será pues la musicoterapia, ¿no? Ahí está, mi variable independiente, a la cual yo voy a manipular para que dé resultados en mi variable dependiente, la depresión. Muy bien, ya tenías hoy. Ahora vamos a ver, esas son las variables dependiente e independiente. Ahora, ¿cuál sería la variable de control? Pues las características de la muestra. Jóvenes del séptimo y octavo ciclo de la Facultad de Ingeniería, ¿no? Jóvenes tienen que ser de séptimo y octavo ciclo. Si hay un anciano en estos ciclos, no va a entrar. Si hay un niño en estos ciclos que puede pasar, no va a entrar, ¿sí? ¿Y cuál sería tu variable extraña? Imagínate que ese día que estás haciendo pues este tipo de musicoterapia, la radio se malogra. ¿No? Puede ser, no sé, o justamente pasa la banda musical de la uni, también, ¿no? Puede ser una variable extraña. Muy bien, a ver de esto, ¿cuál es el impacto de realizar charlas de educación sexual para disminuir la tasa del embarazo no deseado en los alumnos del cuarto y quinto de secundaria del Colegio Héroes Navales de Villa María del Triunfo? A ver, piénsalo un poquito. Ya tienes la solución, segura que sí. ¿Cuál es el impacto de realizar charlas de educación sexual? Esto probablemente sea ¿qué cosa? La variable independiente, porque es lo que yo voy a manipular. Yo voy a hacer las charlas, pues, para que pueda tener este resultado. Charlas, ¿ya? Todo esto es charlas de educación sexual, ¿ya? Para disminuir la tasa de embarazo. ¿Cuál va a ser el efecto? La tasa de embarazo no deseado, ¿ya? La tasa de embarazo no deseado, ¿correcto? Embarazo no deseado. Entonces, ¿cuál sería la variable de control? Alumnos del cuarto de secundaria del colegio tal. ¿Cuál sería una variable extraña? Por ejemplo, a ver, imagínate que ya haya una embarazada. Yo estoy haciendo mi charla bien chévere y ya hay una chica embarazada. O de repente estoy haciendo la charla, tratando de elaborar la charla y viene la cuarentena. Entonces entenderás que no tengo pues resultados esperados porque ha habido una variante, ¿no? Una variante fortuita. Muy bien, continuamos. A ver, ¿qué más nos dice? Psicometría. A ver, leo un poquito de este tema. Quisiera que tomes en cuenta. A ver, un momentito. Léelo. ¿Ya? Muy bien, ahí nos dice que se entiende por psicometría como la disciplina que se encarga
de la medición cuantitativa de los procesos y capacidades mentales. Gracias a la psicometría es posible cuantificar y operativizar lo psíquico, habiendo permitido en gran medida el desarrollo de la psicología como ciencia. Se evalúa a través de los test. Ya, hace un momento habíamos hablado de experimentación, ¿sí? Ahora vamos a ver, esos siguen siendo métodos, ¿no? El método de observación, el método experimental. Lo que te estoy mostrando, la psicometría, es una técnica, una herramienta, porque puedo yo hacer mi atención psicológica o investigación psicológica gracias a los test también. Los test nos dan resultados, nos dan datos, ¿no? A los cuales yo no puedo atender directamente. O sea, los test permiten que uno mida los procesos y capacidades mentales, como la inteligencia, como la personalidad, como la inteligencia emocional, como de repente orientación vocacional incluso se hace, ¿no? Todos estos temas son psicométricos porque te hacen una prueba. Por ejemplo, aquí tengo una, te comparto una que también he estado leyendo. Esta prueba se llama PMA, ahí está, aptitudes mentales. Ya, sí está en inglés, por eso es PMA. Ya, este de acá, por ejemplo, es un test, aptitudes mentales primarias. Es un test, mire, todo un material, tiene sus baremos, tiene, ¿no?, todo eso, y eso justamente es propio de una investigación ya del tipo psicométrico. Aquí están sus variables, aquí están sus, ¿no?, sus especificaciones de preguntas, todo eso. Entonces, eso de ahí, por ejemplo, son test que te permiten tener alguna noción de lo que quieres saber, de su inteligencia, su personalidad. Y eso es un aporte para investigar. Eso se llaman herramientas. Técnicas es la entrevista. Cuando yo converso con la persona y busco su información para ayudarla, eso se llaman técnicas. La psicometría es una herramienta, ¿no? Es una ciencia, o en todo caso, una parte de la ciencia que permite tener herramientas como son los test. Los test son las herramientas. La psicometría es lo que permite que elabores esas herramientas. ¿Ya? Muy bien. Entonces, hay en la psicometría, que es una parte de la ciencia, que permite elaborar pues los test para investigación. Y justamente muchos de estos métodos llamados correlacionales hacen uso de los test para llegar a conocer. Lo que pasa, jóvenes, es que la diferencia entre el método experimental y el método correlacional es que en el método experimental tú vas a intervenir, o sea, tú vas a entrar a manipular la variable. En cambio, en el método correlacional tú no entras a intervenir sobre la variable, sino que tú, en este caso, describes o explicas, o en todo caso investigas, sería lo más apropiado, investigas si un elemento o una variable tiene relación con otra variable. O sea, cuánta relación hay en una variable y otra. Por ejemplo, alimentos saludables y enfermedades, ¿no? Los alimentos saludables tienen relación con las enfermedades. ¿Hay mucha relación o hay poca relación? No quiero saber causa y efecto, sino si hay relación. A mejor alimentación, mejor salud, ¿no? Menos enfermedad. Ahí sería, mira, si yo digo a mejor alimentación, mejor salud, entonces van directos. Mira, la relación es directa. Uno aumenta, el otro aumenta. Pero puede ser también de otra manera. A mejor alimentación, menos enfermedades. Esa es indirecta, ¿no? O sea, quiere decir que en oposición se da la relación. Y tiene que haber una relación significativa, pues. De repente no se nota la relación que haya, no tiene sentido. Porque aquí en los métodos correlacionales se usa estadística. Por eso la psicometría nos aporta mucho con los test para hacer estadística también. Entonces, el método correlacional se puede identificar las relaciones que existen entre dos más variables. Se observan las variaciones que ocurren espontáneamente en ambas para indagar si surgen juntas o no, ¿no? Quiero investigar sobre las variables para ver si hay una relación o no. ¿Ok? Ejemplo. Vamos a ver un ejemplo. A ver, ¿qué relación existe entre el consumo de café y el insomnio? No dice que el café es causante del insomnio, sino que si hay relación entre uso de café e insomnio. ¿Cuánta relación será? ¿A más consumo de café, más insomnio o menos insomnio? Tendríamos que ver si hay relación. ¿Cuál es la relación existente entre los videojuegos y la violencia escolar? ¿A más videojuegos, más violencia escolar o menos violencia escolar? ¿Cuánta relación hay en esto? ¿Ya? Entonces, para que tú diferencies con claridad
que el método experimental o el método correlacional, el método experimental quiere saber la causa-efecto. El método correlacional quiere conocer si hay una relación directa o inversa. Y esa sería la diferencia más importante. Y otra más es que en el método experimental tú intervienes para explicar. En el método correlacional tú tratas de investigar la relación para predecir. Para que si alguna vez sucede que alguien consume mucho café, probablemente podría tener insomnio o quizá no, depende de cuánta relación haya entre las variables. Si un niño juega muchos videojuegos, tendrá violencia en su vida, ¿no? Violencia escolar, por ejemplo, o no tendrá violencia, según la relación que emiten estas dos variables. Bien, entonces eso sería el correlacional. Y estaríamos recordando un poco, tal vez conociendo. Y el método genético. ¿Qué es el método genético? Es aquel método que permite pues investigar extendidamente o en ciertos tiempos todas las leyes que rigen el desarrollo de la actividad psíquica. Por si acaso, cuando yo digo actividad psíquica, me estoy refiriendo a conciencia y procesos psicológicos. O sea, los procesos psicológicos, la conciencia y la personalidad, a través del método genético voy a poder profundizarlos. Por ejemplo, el estudio de Piaget fue método genético, porque él investigó a sus hijos desde bebés hasta que fueron adolescentes. O sea, todo ese proceso fue para detectar cómo ellos piensan, cómo su inteligencia se desarrolla. Y no solo a sus hijos, también a otros investigó. Entonces, el método genético lo que busca es conocer las leyes o principios que se están rigiendo en la actividad psíquica y la personalidad, estudiadas por la psicología evolutiva también. Y vamos a ver justamente que existen dos. O sea, los métodos genéticos se pueden agrupar en dos. Uno, el método longitudinal y el otro, el método transversal. El método longitudinal es la investigación de los fenómenos psíquicos en una muestra de sujetos a lo largo de su evolución en un periodo determinado. Se quiere conocer, por ejemplo, la evolución en la velocidad de la lectura en diferentes edades desde 5 hasta 15 años. O sea, quiere decir que en este caso yo haría lo siguiente, ¿no? Yo, desde pequeñitos, desde que tenían 5 años, hasta, les he tenido que evaluar hasta que tienen 15 años. O sea, a lo largo de su vida hasta los 15 años los he evaluado. En cambio, el método transversal no es así. El método transversal tú investigas la psique humana, investigas la conciencia humana, su personalidad, pero todos en un solo tiempo, ¿no? Dice, analiza datos de variables recopiladas en un periodo de tiempo sobre una población muestra o subconjuntos predeterminados. Por ejemplo, cómo los niños de entre 2 y 12 años son propensos a tener una deficiencia de calcio. Pero ¿sabes qué se hace ahí? Se hace, por ejemplo, se agrupa, ¿no? Se hace una muestra de 100 personas, imagínate, y se agrupa de 2 a 4, de 4 a 6, de 6 a 8, o sea, se hace grupos para poder hacer investigaciones en un solo momento. Digamos, voy al colegio María Auxiliadora y voy a todos los grados primaria, ¿no? Desde los, imagínate, de 6 a 12. Todos los grados primarios, en un solo momento hago mi investigación. En cambio, longitudinal tendría que partir desde los 5 años hasta que tenga los 15 años para saber si se ha desarrollado los conocimientos, la actividad psíquica y personalidad y cómo se ha hecho. Entonces, el método genético busca conocer todos los procesos, todo este desarrollo de la actividad psíquica, ¿no? Pero para eso puede hacerlo transversal, en un solo tiempo, varias edades o varios grupos, o longitudinal, ese grupo o esa muestra en varios años, ¿no? Muy bien, entonces ahí vemos la diferencia. Bien, jovencitos, entonces hemos avanzado un poquito hasta aquí y pues hasta ahí estaríamos llevando el tema de este día. Esperando pues que me hayas podido comprender de acuerdo también a la temática, que me haya dejado entender más que todo y pues que hayas podido disfrutar también de tu clase. Bien, nos vemos la siguiente sesión, la siguiente parte que son las preguntas, ¿ya? Muy bien, jovencitos, cuídense.